Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo del camino al 10º aniversario del canal, el segundo vídeo de esta serie que vamos a hacer para contaros un poquito el caminito, un poco hacia el 10º aniversario del Castillo de Lord Guzmán. En el día de hoy, centrado en los problemas técnicos del primer año del Castillo de Lord Guzmán, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos un poquito precisamente, y no hay mejor forma de hacerlo que meter un vídeo donde la música parece que va a salirse de la pelleja, pero que realmente es lo que menos debería sonar aquí, para demostrar que son los problemas técnicos que se tienen a la hora de crear contenido para la plataforma roja, que es para la que ha estado viva este canal durante 10 años antes de su mudanza, su mudanza a Twitch. Y vamos a hablar un poquito de esos inicios, y creo que lo bueno sería hacer una pequeña comparativa entre qué diferencias veo yo en qué pasa si creas un canal hoy día dedicado a esto, de los juegos de rol, a la diferencia de crear un canal en el momento en el que yo lo creé hace 10 años para hablar de lo mismo, juegos de rol, las sutiles diferencias que hay. Vamos a hablar un poco de los problemas técnicos de aquel primer año y vamos a hablar de estos conceptos. No me voy a extender tampoco una hora en cada vídeo de estos hablando de temas. Voy a intentar dar mi opinión un poquito echando la memoria hacia atrás, hacia el 2017, que fue el primer año de este canal, porque aunque abrimos en 2016, que por eso el 10º aniversario es en 2026, abrimos en diciembre del 2016, con lo cual, sí, mi primer año realmente se desarrolló y se recorrió durante todo el 2017. Pero sí, empezamos un 15 de diciembre de 2016. ¿Y por qué titulo este vídeo, de este segundo vídeo de los vídeos referentes al 10º aniversario del canal, en los problemas técnicos del primer año? Bueno, hoy por hoy damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que todo el mundo tiene en su casa una fibra óptica buena, que todo el mundo tiene en su casa un setup bueno. Damos por hecho que todo el mundo más o menos tiene un micrófono decente y una webcam bastante apañada. Y que todo el mundo pues puede iniciarse en esto de crear streaming pues con unas herramientas muy parecidas. 2016, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, sí había gente que podía tener prácticamente lo mismo que tenemos hoy día, prácticamente vivas en Madrid o vivas en Alcornocales del Puerto, en Cuenca. Me invento el nombre de un pueblo que no existe, ¿vale? No sé si me explico. Hoy día prácticamente hay fibra óptica en casi cualquier pueblo, aldea o suburbio. Bueno, y sí, hay sitios donde no llega todavía bien, pero llega casi al 90 y tantos por ciento de la población de España, llega a la fibra óptica en mayor o menor medida, con una u otra velocidad, salvo en lugares muy aislados, ¿vale? Y muy remotos, ¿no? En aldeas muy aisladas y en lugares muy remotos donde no llega. Porque yo he estado en pueblos pequeñísimos, enanos, pequeñísimos, porque lo que definimos aquí en Andalucía como pueblo, si salís de Andalucía, eso es una ciudad. Aquí tenemos pueblos de 10, 12, 15, 22 mil personas. En mi pueblo es pequeño y tiene 7, 6, entre 5 y 7 mil personas de habitantes. Yo he estado en pueblos fuera de... Bueno, y en la propia Andalucía, pero sobre todo fuera de Andalucía se da más, sobre todo en Castilla. Castilla y León se da mucho. Pueblos de 300 habitantes, de 50 habitantes, de 100 habitantes. Pues incluso en pueblos de ese tipo yo he encontrado casetillas de la fibra óptica. Por eso digo que empezar hoy a emitir, lo mismo que a trabajar online, es bastante asequible en casi cualquier punto de España. Y digo casi cualquier porque no quiero meter la mano en el fuego, porque sé de buena tinta
que hay lugares donde todavía hoy día no llega bien la fibra óptica y casi que ni la DCL decente. En 2016 la cosa no era tal. Incluso en pueblos como este, Villanueva del Ariscal, que es un pueblo que es donde yo resido, que es un pueblo pequeñito, pero es un pueblo que está a unos 12, 14 kilómetros de la capital, de Sevilla, la fibra aquí no llegaba. De hecho, aquí teníamos una DCL penco, de unos 10-20 megas de bajada y unos 3 megas de subida. Entonces, abrir un canal de YouTube en aquella época y hacer directos, echate las manos a la cabeza, hacer directos como yo hacía en aquella época, era un deporte de alto riesgo. Tenías que darte cuenta de que en el momento en el que tú emitías desde tu ordenador, porque tú eras digamos, eras el emisor de todo. Es decir, la gente se conectaba en videollamada a tu casa para jugar contigo, porque tú eras el anfitrión. Y como anfitrión también eras el encargado de hacer la emisión a YouTube. Eso con 3 megas de subida, ya te digo yo a ti que no. Y más porque queríamos hacer fantasías que en aquella época eran imposibles. Fantasías como compartir la música, fantasías como tener un tablero de juego, eh, tipo Roll20, que Roll20 sí existe para aquella época, Fantasy Ground y el que yo uso, que es Foundry, todavía no estaba muy desarrollado, la verdad. Pero Roll20 sí existía para aquella época, entonces tener un tablero, o tener una videollamada, compartir la música con los jugadores y emitir, y todo eso con 3 megas de subida hacía que muchas veces pues tu fibra óptica pues colapsaba. Además yo empecé a emitir con un portátil en wifi y el micrófono mío era el de mis auriculares. La webcam que yo usaba era la webcam del portátil. Todo esto evidentemente eran problemas. Con el tiempo fui poco a poco mejorando el setting que yo tenía en mi casa. Pero aquel primer año yo empecé así. Hay muchos vídeos míos del primer año en el que yo me caía, desaparecía, el vídeo se cortaba, se acababa subiendo en diferido, se me escuchaba robótico, entrecortado, pixelado, con unos píxeles más grandes que los píxeles que salen en Minecraft, y con una calidad tremenda, ¿no? Poner un vídeo a subir de una partida de rol en YouTube, habiendo terminado la partida a las 11 o las 12 de la noche, y poner el vídeo a subir y acostarte cerca de la una porque no había terminado de subirse y luego de renderizarse. Por lo tanto, muchas veces cogías y decías, mira, lo subo mañana. Cuando llegué del trabajo, llegaba a las 6 o las 7 a mi casa, me preparaba para ducharme, ponía el vídeo a subir y mientras que el vídeo se subía, no se subía, se dejaba de subir, pues a lo mejor pasaban 2 horas. Tal cual. Y no es ninguna exageración. Entonces, técnicamente hablando, aquel primer año en YouTube evidentemente fue un año difícil. Aún así fue bonito, evidentemente. Claro que fue bonito. Fue bonito porque estábamos mucho más unidos que hoy día. Prácticamente que ahora es cuando hoy ya os hable un poquito de la diferencia entre crear un canal hoy y crear un canal en aquella época. Hablaré un poco de la unión de la comunidad, de los egos, de las situaciones, de todo esto. Y veréis que la cosa ha cambiado y no precisamente a mejor. En 2016-2017, la comunidad rolera se movía básicamente en 2-3 redes sociales básicas. A saber, Google Plus, Google Plus, que era la red social extinta de Google,
¿vale? No sé si lo habéis visto, a los más jóvenes quizás no lo hayáis visto, pero los que pintamos canas o no, porque no tenemos pelo para pintar canas, recordaremos que era como una G más un símbolo más, que era la red social de Google, una red social que Google mató, literalmente, porque no le interesaba el mundo de las redes sociales, sino que le interesaba era enfocarse más al mundo empresarial, y por eso dejó que todas sus herramientas de uso público de aquella época, pues poco a poco fuesen desapareciendo para dejar más sitio a su bloque de aplicaciones para empresas, ¿vale? Ofimáticos. Por aquella época Google tenía Hangouts, tenía Google Plus y tenía alguna que otra más. Por aquella época tenía también el tema de los bloggers, Google Blogger, que también era bastante buena. No sé si Google Blogger sigue existiendo o no, pero las otras dos murieron. De hecho, Hangouts ya no, aunque existe una herramienta de videollamada de Google, ya no es Hangout, ahora creo que es Google Video o una cosa así. Hubo una época en la que Google pensó que Hangout ya no le interesaba, porque Hangout, aparte de herramienta de videollamada, también era una herramienta de chat, ¿vale? Las separó en dos, Google Video y Google Chat, y ahora son como herramientas ofimáticas más que otra cosa. Por aquella época, Hangout era la herramienta que usábamos el 90% de los que jugábamos a rol, porque además era personalizable y tú en Hangout pues te podrías subir plugins que simulaban las tiradas de dados arriba de vuestra, que podía poner overlays en el propio Hangout con los dibujos que hacíais. Tenían que ser dibujos en PNG y con transparencia para que quedasen chulos, pero podías hacer lo que hacemos ahora con el OBS, que queda todo muy chulo y muy tal, lo hacíamos antes con una sola herramienta, que era online y que era Hangout. Ahora no se puede. Entonces, tengo que decir que solamente habían dos redes sociales en aquella época y la comunidad estaba muy unida. Prácticamente todo el mundo, si tú querías promocionar tu canal en aquella época, y ya empezamos a hablar de los pros y los contras de crear tu canal en aquella época a crear tu canal hoy día, si tú en aquella época querías promocionar tu contenido y hacerte, digamos, un hueco dentro de la comunidad rolera, solo tenías que promocionar en dos sitios, Facebook y Google Plus. Y en algunos casos, escasísimos, en la extinta Twitter, ahora más conocida o mal conocida como X, porque le cambió el nombre el actual dueño, ¿no? Hoy día, si hacemos la comparación, crear un canal y enfocarlo a una comunidad tan pequeña como el rol y tan dispersa, porque se ha dispersado, es mucho más difícil darte a conocer. Más difícil porque la comunidad se ha separado en múltiples redes sociales. Hay gente que está en Telegram, en diferentes grupos de Telegram, de hecho, ni siquiera en uno solo, sino en diferentes grupos de Telegram, dependiendo de si están en una editorial, están en otra editorial, si sus amigos están en un grupo de roleros de aquí o un grupo de roleros de allá. Hay otra comunidad que es Blue Sky, que es bastante tóxica, tengo que decirlo, y que yo he sufrido bastante en esa comunidad y que ya hablaremos de ella en uno de los últimos vídeos cuando ya vayamos a cerrar esta serie de vídeos sobre el 10º aniversario del canal, donde la gente se fue, la gente que se fue a Blue Sky era gente rebotada de Twitter, que no querían saber nada de Elon Musk y dejó la red social de Twitter, yo fui uno de ellos, y se fueron a Blue Sky, a los cielos azules. Y en los cielos azules hay de todo, pero hay mucha toxicidad, ya hablaremos de eso. Entonces, aparte de eso también está Role Plus. Role Plus es una red social que crearon una serie de roleros queriendo emular aquel antiguo Google Plus que teníamos en aquellos inicios del 2016. Es usada, pero es un foco de spammer bastante importante. No tiene el mismo buen rollo que tenía Google Plus, donde la gente no solamente hacía spammer, que también hacía spammer, mucho spammer. Porque, de hecho, principalmente, si tu canal crecía era porque spameabas allí, la gente lo conocía, se metía y se suscribía a tu canal de YouTube.
Aparte de Spammer había más cosas, habían reclutamientos, había momentos en donde se lanzaban reclutamientos de rol, había editoriales que lanzaban allí sus premiers de los juegos que iban a lanzar, había gente que compartía aventuras, había gente que compartía sus propios juegos indies allí. Eso ya no lo vemos tanto en Roleplus. Roleplus es un... Yo he estado un tiempo en esa red social y esa red social es muy spammer. Aparte de eso, también tenemos Threads. Threads es una especie de Twitter que sacó Instagram o los creadores de Instagram, que es parecido a Twitter, pero con el respaldo por detrás de la propia red social Instagram. Entonces tienes que estar registrado en Instagram para poder tener Threads. Entonces, hoy día, lo que pasa es que si hoy día quieres darte a conocer, y ahí viene un malus de hoy día, si el bueno es que hoy día tecnológicamente puedes acceder a todas las herramientas con mucha más facilidad que en el 2016, porque la fibra lleva a todas partes y porque ya conseguirte un setting medio decente, con un poquito de paciencia y dinero, evidentemente, puedes conseguir un setting decente para poder emitir un micrófono por 100 pavos o una cosa así, unos auriculares por 50, 60 euros y quizás una luz de los chinos, que es lo que tengo yo, y una webcam que creo que me costó 80 pavos. Pero ya con eso podrías emitir partidas de rol teniendo un ordenador medianamente decente. En aquella época, pues la mayoría no sabíamos qué micro comprar, ni qué auriculares comprar, ni qué webcam meter, ni nada por el estilo. Entonces, tecnológicamente hoy es más fácil abrir un canal dedicado al rol y tecnológicamente también porque la fibra está prácticamente presente en todas partes. Yo ahora tengo 1 giga de bajada y 1 giga de subida. Compárenlo con lo que yo empecé, con 10 megas de bajada, 3 megas de subida, que luego me subieron para intentar retenerme los de Movistar, los hijos de puta. Y sí, los digo con todas las palabras, lo siento, Movistar, pero es así. Me intentaron retener subiéndome 10 megas más, me subieron a 20 megas de bajada y 3 megas de subida, flipas, ¿eh? Humo, ¿eh? Humo salía por la red. De ahí pasé a Adamo, cuya experiencia con Adamo no fue excesivamente buena, que tenía 300 megas de bajada, 300 megas de subida, pero la mitad de las veces se estaba cayendo. Adamo al menos a mí me dio muchos problemas, por muchos días enteros sin internet, 2 y 3 días por averías. Y luego tuve, pues, digamos, ciertos conflictos con ellos a la hora de darme de baja. Y ahora estoy bien, digamos, estoy con otra, ¿vale? No digo nada porque tengo que poner cartelito de publicidad y no quiero poner cartelito de publicidad, pero estoy con otra operadora y esta es la que me está ofreciendo 1 giga de bajada y 1 giga de subida, ¿no? Entonces, claro, si yo tuviese que empezar tecnológicamente un canal hoy, sería mucho más fácil, pero para promocionarme sería mucho más difícil. Como he comentado, la comunidad en aquella época estaba mucho más unida. No tiene nada que ver a lo que hay hoy día. Por aquella época todo el mundo emitíamos en YouTube. Twitch andaba en pañales por aquella época. Creo que ni existía Twitch. Twitch empezó a existir un poquito después, porque por aquella época se llamaba de otra manera. Luego ya sí se creó Twitch. Hoy día hay canales en YouTube, hay canales en Twitch. Y si por aquella época en YouTube éramos 10, 20 canales dedicados a esto, tirando por lo alto, en esta época hay cientos. Yo tengo una lista, y no exagero, con 100 canales y he dejado fuera a muchos. Porque iba a hacer otra vez lo del el top 100 que hice hace 5 años. Y hay más, hay bastante más de 100 canales. Y la comunidad no está tan unida hoy día como en aquella época. No está tan unida. Primero porque no estamos todos en el mismo sitio. Segundo porque hay eh, egos y hay cosas que ahora no funcionan como por aquella época. Cuando yo empecé era una época en la que todos colaborábamos con todos, todos íbamos a los canales de todos, todos jugábamos en los canales de todos, hacíamos charlas donde a lo mejor en unas charlas de 2, 3 horas aparecían por un canal gente de otros 5 o 10 canales a hablar de rol.
Veías a alguien que estaba en directo, te metías en su directo, hablabas por el chat y cuando compartías, oye, métete en el directo y hablamos, y tú te metías. Eso hoy día no existe o existe en una medida infinitamente menor a lo que había en aquella época. Primero porque hay gente que ha crecido mucho y ahora se creen que son el Ibai del rol y lo que tienen son 10.000 suscriptores. Creo que hasta los no sé cuántos millones que tiene Ibai, creo que te queda un poquito para llegar a poderte ver como el Ibai del rol. Pero hay gente que sí le ha pasado eso y otra gente que simplemente es que pues ha desconectado un poco de este mundillo, se ha alargado o simplemente ha pasado página. Hay gente que de verdad pensaba que esto iba a convertir a algún canal español en el nuevo Critical Role europeo, con lo pequeña que es España en comparación al lugar de donde viene Critical Role. En fin, son críticas, yo no me voy a morder la lengua en estos vídeos, a mí me vaya a perdonar, pero no me voy a morder la lengua. Hay gente que de verdad creía que iba a comer de esto, y eso es imposible. Esto es muy de nicho, esto es muy pequeño y esto no te da de comer. En aquella época estábamos más unidos. Al estar más unidos y al colaborar unos con otros y otros con uno, era más fácil crecer. Yo siempre cuento la anécdota de que yo gané mis 100 primeros suscriptores en menos de un mes. Hoy día hay gente que ha jugado conmigo y que luego ha decidido probar por su cuenta y le ha costado la vida llegar a 100 suscriptores en YouTube. Y algunos han pasado los 200 suscriptores y estaban montando una fiesta. Por aquella época era fácil. Lo digo en serio. Porque yo, con una conexión de mierda, con unos vídeos pixelados y con muchos problemas técnicos, yo gané el primer año alrededor de 400, 500 suscriptores. El primer año. Luego ya la cosa fue bajando muchísimo y durante los siguientes años pues ya la subida fue, digamos, una cosa mantenida, mantenida, mantenida hasta los 2000 y pico que tengo ahora. 2000 y algo, ¿vale? Creo que son 2240 los que tengo ahora mismo. Era muy difícil, o es muy difícil hoy día, si yo hoy tuviese que empezar un canal y yo dijese voy a abrir un canal hoy y lo voy a dedicar al rol, y yo me pusiese a subir vídeos igual que hice en aquella época, estoy casi seguro de que en un primer año casi que no ganaría casi ni 100 suscriptores. También era una época donde el rol online estaba de moda. Estaba de moda, era una novedad. Hoy día ya está bastante más trillado el tema. Por aquella época, pues sí, había pocos canales. Los pocos canales eran muy novedosos. Acabábamos de empezar, acabábamos de descubrir esto por aquello que dicen. Nos abrió la ventana al rol online Jesús Rolero y muchos nos lanzamos a crear nuestros propios canales y hubo un crecimiento generalizado de gente que los que se lo curraron mucho y fueron muy pesados, yo fui muy pesado, yo fui muy, muy pesado, crecimos y hubo gente que no creció. Luego ha habido gente que con el tiempo sus canales están creciendo, ya se han hecho un hueco, digamos, y están consiguiendo crecer. Y de hecho, de esta lista de 100 que yo tengo, hay gente que ha llegado a los 1000 suscriptores a los 1000 y a los 10.000 con facilidad relativa, ¿vale? Y hay gente que hace bastantes suscriptores. Por ejemplo, creo que es Friki Vetusto, es uno de ellos que ha crecido muchísimo. Pero hay muchos más. O sea, yo me miro la lista, que la tengo por aquí, me vais a disculpar, y hace tiempo que no lo actualizo, con lo cual, como hace tiempo que no lo actualizo, los números están bastante desactualizados, ¿no? Pero aparte de Rol NL, que salió conmigo, un canal que empezó conmigo en aquella época, lo que pasa que aquella época se llamaban No Loading, que están ahora en casi 15.000 suscriptores. Hay canales muy potentes. El de Sirio superó los 13.000 suscriptores hace ya tiempo. El de Friki Vetusto superó los 11.000.
La Mansión del Dragón en YouTube tiene 10.000, en Twitch tiene otra barbaridad. El Guardián de los Arcanos debe de estar entre 8.000 y 9.000, si no ha superado ya los 9.000. Víctor Romero debe de estar en 7.000 y pico. Y Culpa del Rol pues superó los 6.000. Corman tiene 5.500. Michel González tiene otros 5.900. O sea, hay gente que ya era de aquella época, porque Corman era de aquella época, Michel era de aquella época, Sirio también. Víctor Romero empezó unos meses después que yo. Y Ron NL o Noel Wadding era de mi época. Les ha ido bien. Pero luego, si miras abajo, pues también hay gente que no le ha ido tan bien. Que llevamos desde aquella época y que no nos ha ido tan bien. Conmigo empezaron a rolear y luego crearon sus propios canales. CV Jackson, que debe de rondar los 1.500, 1.600 suscriptores. Conmigo empezó a rolear también antes de crear su canal mucha gente. Hay otros que incluso han cerrado su canal. En fin, que no es tan fácil. Que crecer no es tan fácil. Y que por aquella época sí se crecía con cierta facilidad. Hoy día cuesta más, la comunidad está más desapegada y está siendo más difícil el decir vamos a intentar crecer, ¿vale? Entonces en ese sentido creo que era más fácil iniciar tu andadura en 2016-2017 que ahora. Seguro que hay alguien que me pone en los comentarios, pues yo acabo de empezar mi andadura ahora y me va de puta madre. Pues bueno, eres la excepción que confirma la regla. Yo conozco muchos casos de gente que ha empezado a rolear y a emitir sus partidas hace 2, 3 años y que apenas llegan a 500 suscriptores. Y algunos 200 y pico. O sea que no a todo el mundo le está siendo tan fácil como me fue a mí en aquella época con todos los problemas técnicos que yo tuve. Básicamente así fue el primer año. Yo empecé en diciembre, problemas técnicos durante los primeros meses, pero más o menos iba emitiendo. Además, todo aventuras originales escritas por mí. Aventuras como La Rosa Negra, que luego en el tercer vídeo de mayo hablaremos de las aventuras originales que yo escribí por aquella época y desde Caste. Yo escribí La Rosa Negra, yo escribí aventuras como una de Omertá sobre una bodas de sangre que se llamaba. Yo escribí prácticamente todo lo que dirigí en los primeros años eran aventuras, absolutamente todas, escritas por mí. Algunas de ellas basadas en cosas friki como películas que me gustaban de la época, que por cierto han tenido un éxito horroroso casi todas. Y otras eran 100% originales escritas por mí, con todo el porsaco que yo le di a mi mujer durante esos años de escribir aventuras y de sacar aventuras, porque ella me ayudaba en prácticamente todo. Si tuviese que hacerlo hoy día, pues yo creo que no lo haría igual. No lo haría igual porque no es factible hacer lo que yo hice en aquella época. El ponerte a crear aventuras a punta pala. O sea, yo creo que no es lo mejor y creo que hubiese cambiado algunas cosas, ¿vale? Creo yo, ¿eh? De todos modos, escribí cosas sobre, incluso mezclé sistemas, hice aventuras sobre Harry Potter, que es uno de mis libros favoritos juveniles, aunque eso me ha llevado a tener ciertas desavenencias también, que ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la época del hater. He hecho cosas sobre la época romana, he escrito cosas sobre, yo qué sé, es que... Pero prácticamente todo sobre los samuráis, también escribí una. Sobre vikingos, también escribí una, sobre la serie Vikings.
También otra sobre un grupo de vikingos que morían e iban y sus almas eran reclamadas por Hela en lugar de ser reclamadas por Freya. En fin, y todas eran aventuras escritas por mí, todas. Si yo hoy hubiese arrancado el canal, ¿lo hubiese hecho igual? No estoy tan seguro. Quizás yo hoy, sabiendo lo que sé, hubiese mezclado aventuras escritas por mí por aventuras oficiales. Sobre todo conociendo lugares donde se pueden conseguir aventuras, aparte del Día del Rol gratis, donde hay gente que comparte muchísimas cosas allí y puedes conseguir mucho material que te pueda ayudar en poder dirigir. Aparte, esta Sinergia de Rol. Desde aquí mando un saludo a los chicos de Sinergia de Rol. Porque en Sinergia de Rol tienes el ciento y la madre de aventuras que puedes descargarte y dirigirlas. La mayoría de ellas liberadas o gratuitas e incluso juegos gratuitos. Y yo hubiese hecho un poco un 50-50. Yo creo que, ya resumiendo y llegando al final del vídeo, yo creo que lo mejor o el aprendizaje que tuve de aquello es que hay que tomarse las cosas como son. Es decir, sabía que técnicamente mi canal tenía muchos problemas tecnológicos para poder emitir. Y en lugar de pegarme los berrinches y los mosqueos que me pegaba muchas veces porque el internet mío no respondía, tenía que haber hecho lo que hice más adelante, que es tomarme las cosas con otra filosofía. Respirar, tomarme las cosas con calma y emitir lo que se pudiese. Aparte, con el tiempo, creo que hubiese escrito bastante menos rol que el que escribí y me hubiese lanzado a menos sistemas, al menos sin tenerlo muy dominado, como en aquella época, que me lancé a narrar casi cualquier juego que estaba de moda, habiéndolo leído una vez. Porque eso también me llevó a tener críticas en redes. Entonces, si yo volviese atrás a ese primer año plagado de errores y de aprendizaje, quizás lo que hubiese hecho es cambiar ciertas cositas que pasaron aquel año y haberme tomado las cosas con más calma. Eso es lo que hubiese hecho. Y por supuesto haberme rodeado de gente que, bueno, ya con el tiempo ya llegaremos a eso, ¿vale? Haberme rodeado de gente sana. Hoy en día estoy contento con la gente, con la gente que me rodea y el contenido que hago. Y creo que aprendí la lección. Y nada, este es el segundo vídeo. El tercero se liberará el 14 de mayo. Y en él hablaremos de las obras originales que fueron escritas en ese primer año. ¿Vale? Hablaremos un poquito en esos primeros años, vamos. Yo creo que voy a cambiar el tercer vídeo porque he mezclado el segundo con el tercero. Entonces creo que los voy a mezclar. ¿Vale? Creo que los voy a mezclar. Y porque prácticamente en este vídeo he hablado de los errores, la ilusión y el aprendizaje y del peor internet del mundo. Con lo cual creo que voy a hacer un pequeño cambio en el vídeo de mayo. Y voy a hacer algunos cambios en los vídeos y ahora lo adaptaré para meter otro vídeo por ahí en medio. Que creo que también puede ser interesante que metamos, que es cómo lidiar con los malos rollos dentro de las partidas de rol online cuando tú eres el dueño del canal, el dueño del cotarro y estás viendo que se están descuartizando verbalmente delante tuya y tienes que pararle los pies a tus jugadores y poner un freno y parar las cosas. Creo que meteré ese vídeo
quizás meta ese vídeo en junio. Y adelante el de la Rosa Negra, que lo quería hablar, y de las aventuras originales, que lo iba a escribir a hablar de él en junio, pues adelantarlos a mayo. Creo que voy a hacer ese cambio. Me parece muy interesante que hagamos ese cambio. Así que por mi parte, hasta aquí el segundo vídeo, ¿vale? Que son los comienzos reales del canal y la lucha contra tu conexión. ¿Vale? He mezclado dos vídeos en uno. Y en el siguiente, pues hablaremos de las aventuras propias y la creatividad, ¿vale? Y ya en junio hablamos de cómo lidiar con las rivalidades y los enfrentamientos de la gente que juega en tu canal. Que yo he tenido que pasar por algunos. De hecho, por 3. Así, a bote pronto que yo recuerde, 3, 4. Y todos ellos acabaron como el Rocero de la Aurora. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Nos veremos en el siguiente, ¿vale? Que hablaremos sobre las aventuras propias y el germen de la Rosa Negra. Hasta la próxima. Chao, chao.